Hola Jaime. ¿Qué tal? ¿Pasa? ¿Con Caramaite? Sí, dale. ¿Va? Sí, cierra la puerta, por favor. No te preocupes. Listo. Por aquí. Dale. Hola, Los tiempos. después de los tiempos. Como te veo en las columnas de gestión, ¿no? Claro. Hoy ya te leí. Hola Raúl. ¿Qué tal? Adelante. Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. Cierra la puerta, por favor. Hola, Tito, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenido aquí al espacio digital, a los activistas. Jaime. ¿Qué tal? Mucho gusto. ¿Cómo Sí, estás? adelante. Está bien. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo espacio digital, Hacker Cívico, que aparece para ser un lugar donde se convoque a los emprendedores, a los innovadores, a todas las comunidades digitales que necesitaban un lugar para exponerse. Este es un deseo que ha estado trabajándose durante mucho tiempo. Yo desde mis redes sociales como Tectulia lo estuve pensando, pero hoy finalmente tenemos aquí un lugar para que tú también vengas y nos cuentes cuáles son tus ideas, cuáles son los emprendimientos que te gustaría levantar o simplemente las causas que quisieras seguir. Desde Hacker Cívico queremos justamente empezar a motivar ese cambio y sobre todo a encontrar las causas que valen la pena. El activismo digital es propio del Perú. Este es un país de gente que consume mucha tecnología, aunque en verdad para estar aquí no necesitas saber mucho. Nosotros te vamos a enseñar cómo hacerlo. Y obviamente la idea es empezar. Así que desde hoy está este espacio Hacker Cívico. Estoy muy contenta de estar otra vez con ustedes. Y te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales Hacker Cívico P. Y obviamente siempre la conversa continúa en Tectulia, mi cuenta personal. Así que abramos el código. Abramos el código. Activismo digital en acción. Hacker cívico en tu misión. Hacker cívico. Abrimos el código. Ideas aterrizan hoy. Activismo digital en acción. Comunidades en acción. Hacker cívico. En este hack vamos a hablar acerca de algo que se ha convertido en un mito. ¿En verdad nos vamos a hacer millonarios creando un podcast? Bueno, a mí me han prometido que eso va a pasar, por eso estoy aquí. Hoy tenemos a dos hackers de sus distintos ámbitos. Nos van a ayudar a responder esta pregunta. Está con nosotros Jaime Sotomayor, que es un experto en tecnología. Antes ha trabajado en el mundo de las startups como inversor también. Y hoy se define un creador de contenidos. Y otro hacker de este mundo es también Raúl Tito Castro, periodista que ha migrado de distintos formatos y hoy día desde la academia también nos va a ayudar a responder estas preguntas. Él es decano de la Universidad, de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Científica del Sur. Así que bienvenidos y abramos el código. Jaime Sotomayor, ¿cómo estás, Jaime? ¿Cómo estás, Maite? Gracias. Jaime es una persona súper interesante, tiene un recorrido ya también de larga data. Nos hicimos bueno, te hice una entrevista hace como 10 años, ¿no? Mucho más. Mucho más. Sí, creo que era 2012. Imagínate, ya, pucha, y desde ese tiempo hasta ahora has pasado por varios sombreros, ha sido CEO de Guaira, me parece, y después también las startups, el mundo del business angel. Y ahora, ¿cómo te defines, Jaime? A ver, como dices, son múltiples sombreros que voy manejando en simultáneo, pero sí hay tres cosas que hoy día son los que principalmente hago. Es creo contenido para el mundo de tecnología y startups. Tengo un fondo de inversión que específicamente me enfoco a invertir en etapas tempranas, en startups. Uh-huh. Y luego soy director ejecutivo de una red de corporaciones donde los apoyamos a avanzar en sus esfuerzos de innovación. Se llama Shift y queremos mejorar las condiciones para innovar. Eso. Y el otro hacker que está con nosotros es Raúl Tito Castro. Tito, mejor. Sí. Tito es periodista, pero actualmente eres decano de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Científica del Sur. Así es, así es. ¿Ese es tu gorro actual o por el camino has estado también coqueteando con las redes sociales? Creo que sí te he visto, ¿no? Sí, bueno, digamos, la actividad principal en la que me desenvuelvo y me quita el sueño literalmente, ¿no? A diario, es la oferta educativa para nuevos comunicadores, ¿no? Ajá. Tenemos 3 carreras, ¿no? Comunicación audiovisual, comunicación y marketing y comunicación estratégica, ¿no? Que es una, digamos, evolución de lo que pudo haber sido comunicación y publicidad antes, ¿no? Claro. Y desde ahí, bueno, sí tenemos actividad permanente con chicos, hacemos mucha creación de contenido también.
tenemos digamos, proyectos de desarrollo de productos, ¿no? Que es un poco lo que nos apasiona porque se hace camino al andar, ¿no? Claro, y en verdad todo este tema de los contenidos en los comienzos de los 2000, decíamos que el contenido era el rey, ¿no? O sea, el ancho de banda, que sí, que no sé qué, todo el mundo decía, ¿para qué tanto ancho de banda si solamente voy a llamar por teléfono? Pero no sabíamos que venía el contenido, y el contenido es el rey, y claramente hoy está así, ¿no? El problema es que no sabemos si es un buen rey o es un dictador, porque últimamente estamos como sometidos a una dictadura que ya ni siquiera es del clic, es del, ¿cómo decimos? El scrolling, ¿no? Entonces queremos hablar con ustedes de algo que es un mito, y es una fantasía, y a mí también me han traído acá por eso. Me han dicho que me voy a hacer millonaria haciendo un podcast. ¿Es verdad eso o es puro cuento? Porque todo el mundo tiene un podcast. O sea, desde artistas, políticos, no sé, gente de la tele. ¿Nos vamos a hacer millonarios con los podcasts, Jaime? Te podría hacer un símil con... Todos tenemos redes sociales y no todos nos hemos hecho millonarios por redes sociales. Todos tenemos autos y no nos hemos hecho todos millonarios por tener un auto. Yo creo que son un grupo muy chico que logra capitalizar algo tan drásticamente que permite llegar a esa élite. Pero no significa que porque son muy pocos los que llegan a ser muy millonarios haciendo esto, no es una oportunidad para todos. Y existen múltiples maneras de cómo capitalizarla, y ahí podemos entrar a mayor detalle. Claro. Y tú, Tito, que estás justamente dirigiendo una plataforma, se llama 100.p. ¿Cuál es la idea? Y que los chicos aprendan a hacer podcast, ¿para qué? ¿Para que sean millonarios? ¿Para que hagan negocio? Sí, tú seguramente lo sabes mucho mejor, pero la industria de los influencers, ¿no? Es una actividad en ascenso, un sector económico en ascenso a mucha velocidad, ¿no? Y digamos, las áreas comerciales, de marketing, las empresas están empezando a usarlo, y se proyecta que más o menos la mitad de la actividad, digamos, de mensajes persuasivos en el mundo van a estar siendo conducidos por influencers, ¿no? Para hablar un poco más abiertamente de quiénes son, y dentro del podcast, dentro de ese camino, ese gran saco, los podcasters o la gente que hace podcast destaca, ¿no? Sí. Claro. Ahora, para que nos entiendan, Jaime, dale. No, quería agregar ahí el tema de influencer. Justo ese es un debate que todo el tiempo tengo con tu influencer. No es mucho debate, sino es unidireccional. Mi esposa es una influencer. Es una gran influencer, sí. Va a venir acá, ¿no? Eventualmente. Que está ahorita grabando, justo. No, pero tú tienes una relación con una influencer. ¿Cómo es eso? A ver. Lo que pasa es que una de las cosas que ella constantemente dice es que ella no se cataloga como una influencer. Ella se cataloga como creadora de contenido. ¿No? Porque su labor es crear contenido específicamente en el nicho donde ella domina, donde ella quiere mandar un mensaje. Influencer pueden ser múltiples personas. Un político puede ser un influencer. Alguien que salió en un programa de televisión de esto es guerra, es combate, puede ser un influencer, pero no necesariamente es un creador de contenido, ¿no? Entonces, hacer esa distinción ayuda para perfilar mejor a la persona, ¿no? Claro. Correcto. Sí, son dos cosas diferentes, efectivamente, ¿no? Porque, claro, por un lado, lo que está en emergencia, digamos, en términos, o sea, yo lo veo un poquito desde la perspectiva de cómo se manejan ciertos presupuestos al momento de invertir en publicidad, ¿no? Ajá. Y claro, se gasta mucho en estos medios, Tito, ¿sí? Sí. ¿Tú dirías que ya la publicidad en la tele y en la radio fue y ahora todo está para acá? O sea, en el mundo digital, digo. O sea, creo que se está mutando radicalmente. Todavía la tele sigue siendo una cosa muy fuerte, muy potente, y la radio también, ¿no? Aún, y seguramente va a seguir manteniendo, ¿no? Pero sí, necesariamente las señales de televisión pues están migrando fuertemente hacia una multiplataformidad, ¿no? Y donde vas a tener señal de televisión digital como es ahora, y al mismo tiempo redes, ¿no? Todo está emitiéndose más o menos el mismo. De hecho, el tipo de producto que tú ofreces o servicio, si estás llegando a algo recontra masivo, vas a probablemente hacer este tipo de multiplataforma y hacer que todo calce en el mismo momento y que el mensaje del influencer
calce con la de la publicidad Sí, en los diferentes medios. Sí. Y ahí es donde aparecen oportunidades para los emprendedores de decir, ok, ahora cómo calculas el retorno de eso, Claro. con parejas, y ahí Ahí hay muchas oportunidades. Pero para que nos entiendan, bueno, este es un espacio para hackers, para gente que le gusta la tecnología, pero eventualmente para los que no. ¿Qué cosa es un podcast y cuál es la diferencia con el video podcast? Nosotros estamos haciendo un video podcast. A ver, Jaime, cuéntanos. Mira, en verdad, el podcast como sí, o sea, es una cosa súper antigua. Claro. Era literalmente grabarte audio, subirlo a este servicio que tenía Apple y la gente lo podía streamear, escuchar. Y tomó muchísimo tiempo hasta que tuviera gran llegada en Estados Unidos. Pero cuando ya llega un poco el concepto a Perú, se volvió, ya video ya era algo que era de esperarse. Yo de hecho Ya. arranqué haciendo solamente audio porque eso es lo que yo consumía. Me demoré un poquito en entrar a la onda de video, pero hoy día casi es indispensable, si quieres hacer podcast, que sea video podcast. Y así ya tienes el video y el audio Ajá. y cubres todos los diferentes medios. Claro. Y cuando hablamos de contenido, porque claro, el video podcast es la evolución del podcast que, como bien dices tú, hace rato que existía. Entonces, ¿qué fue lo que disparó el hecho que hoy día, por ejemplo, ¿no? Ya nadie tiene un blog. ¿Se acuerdan de los blogs? Ya, tú has tenido blog, yo he tenido blog, todos hemos tenido un blog. ¿Y por qué el blog quedó fuera y hoy día todo el mundo está en el video podcast o en el audio? ¿Qué pasó? Yo te diría que al final mucho es el estilo de consumo de las personas, del tipo de contenido que les es más fácil. Videos a cosas cortas son es más fácil de consumir versus tener que estar leyendo. Ajá. Y YouTube ha tenido bastante movimiento y entonces todos los video podcasts, la mayoría están en YouTube. Y hay mucho latino en YouTube. Entonces creo que eso ha forzado a que haya que entrar a este espacio. No todos los que hacíamos podcast en su momento, la gente no me escuchaba porque estaba yo en Apple Podcast, era porque estaba en Spotify. Entonces, dependiendo dónde están las plataformas, tú tienes que adaptar ese medio. Tal cual, tal cual. Y por ejemplo, Tito, tú en la universidad también has visto esa evolución. O sea, seguramente ya hablar de un blog es, pero pucha, qué viejo que es eso, cuando en verdad... O sea, han pasado ahora hay 10 años. cierta... Claro, no es masivo, hay como una cosa media cool de decir que tienes un blog, ¿no? Claro. Porque hay una O sea, ya lo ves como que retro. Claro, exacto, sí, ¿no? Porque ahí hay ideas, o sea, en el blog, en los blogs hay como Substack, ¿no? Claro. Que es una plataforma espectacular, paga también, Eso es muy interesante. ¿no? Pero claro, ahí hay think tanks funcionando, ¿no? Ideas. Ideas. Sí, pero coincido, ¿no? O sea, lo que hay es, nosotros solemos hablar de game change, ¿no? O sea, hay un cambio de reglas de juego, ¿no? Sí. Y donde la producción de contenidos o la creación de contenidos tiene que jugar no solamente con las plataformas, como dices, sino y también nuevamente el contenido es el rey, pero hay otros elementos hoy diferentes que tienen que ver con digamos, como McLuhan lo decía, ¿no? Con el mismo medio es el mensaje, ¿no? Tal cual. ¿No? El tipo de efecto, ¿no? En el lenguaje hay una serie de cosas que ya es el idioma, Sí. ¿no? De los chicos Como actuales. que hay un nuevo ecosistema de medios, ¿no, Jaime? O sea, antes tenías que tener, a ver, ¿qué tenías que tener? Tu blog, tu cuentita en Twitter, hoy X, ¿y qué más? Depende de la audiencia. Entonces tienes a una generación más joven que está usando TikTok fuertemente. Fuerte. Varios ya generaciones mayores han dicho, yo quiero estar donde están los jóvenes, y han empezado a meterse a TikTok. Pero si tú miras dónde está contenidos. el fuerte volumen, Facebook sigue siendo un lugar gigante. Sí. ¿no? Y tanto para temas políticos como para también entretenimiento. Entonces, en verdad hay que ver dónde se están moviendo las personas, pero los medios van evolucionando. Ujú. Y lo que mencionabas de Substack, Substack es una gran herramienta porque si es que eres una persona que te gusta escribir, se puede volver una plataforma para vivir de eso. Porque puedes tener gente que se suscribe para ver tu contenido de paga y ser una fuente importante de ingresos. Qué bacán. ¿Y ustedes qué tips le dan a la gente? O sea, ¿cómo maneja sus contenidos? ¿No? Porque esto, otra vez, la gente dice, ay, pucha, qué chévere ser amateur, pongo mi micro, mi computador, y bla, 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 ya la rompo. No, acá hay chamba.
¿Cómo organizan, por ejemplo, los contenidos en 100p, Tito? ¿Cuál es el sistema ahí que usan? ¿Hacen encuestas? ¿No se miden los trending topics? No sé qué hacen. No, lo primero es entender que, claro, tenemos que atender a una demanda, ¿no? O sea, ¿dónde está la... ¿Dónde está la gente? Claro. ¿Y no es al revés? ¿No es que desde las redes tú puedes colocar un trending, justamente un tema trend? Mira, claro, siempre se habla de que es primero el huevo o la gallina, ¿no? Pero creo que está claro que ahí donde hay un vacío y donde al mismo tiempo hueles que hay cierta cosa que falta dar, ¿no? Yeah. Es donde hay que actuar. Es decir, si tú lo ves trending, o sea... La tendencia, ¿no? Claro, para ponerlo en castellano. Puedes sumarte, pero... digamos, ya está jugado, ¿no? Entonces a lo que tienes que apostar es a ver cuáles son las reglas un poco de la necesidad o de la atención de la gente, dónde está la atención de la gente, y sobre eso soltar algunas cosas que hagan disrupción, ¿no? ¿Y tú, Jaime, crees que como en el pasado habían las killer applications, hay el killer content, o sea, el contenido matador, o no hay eso? A ver, voy a distinguirlo en dos tipos de contenido. Tienes el contenido que es más del momento, que explota o que no explota, pero es muy relacionado al estadio en tiempo. Y hay otros que son los que yo le llamo evergreen, que no importa si es que alguien lo lee de aquí a 2, 5 años, sigue siendo permanente, relevante, ¿no? O relevante. importante. Entonces, como este contenido. Llevándolo al mundo startup, uno de los contenidos que a mí me parece evergreen son los essays de Paul Graham, que es el fundador de Y Combinator. Ajá. Y son clásicos. Son clásicos, son cosas que él ha sintetizado maravillosamente como un ensayo y se vuelven permanentes. Así es. Mientras que hay otros contenidos que son, por ejemplo, de inteligencia artificial, donde hoy día estamos hablando de inteligencia artificial generativa y Dios sabe si es que en 2 meses lo que yo produje quizás ya no es tan relevante porque salió una nueva tendencia. Entonces, para ese caso en particular, que lo que yo hago es tengo que ir por el producir bastante a costo bajo y ser consistente en eso. Porque nunca sabes qué es lo que va a pegar. Y lo que sí pega, ahora dale doble clic, profundiza, reutiliza esa misma idea, ese mismo concepto en otro medio. Entonces subiste un TikTok, le fue bien. Ahora eso trata de ver si lo puedes dar otra forma. Y porque yo no... Igual como las inversiones, uno puede hacer el mejor esfuerzo de entender qué cosa va a poder pegar en TikTok, en Instagram, en YouTube. No sabes lo que va a pegar. Yo creo este contenido está maravilloso porque me afané, le puse mucho esfuerzo y por ahí no pega. No pega. Y algo recontra básico, medio sonso funcionó. Porque claro, ahorita está trending esa tendencia. Sí. Y mi esposa me dice exactamente lo mismo. O sea, me pasé horas y horas editando este maravilloso video. Y nada. Y nada como el filtro que me subí y tuvo 1 millón de views. Entonces a veces es difícil predecir, pero lo que yo veo que le funciona a ella y a todas y a todos los que están en esta industria es consistencia, constancia, ¿no? Constancia. Constancia. Oye, es una industria, Tito, o sea que, Dios mío, ya estamos ya en la meca de la industria del hip. De plata. ¿No? Sí, no, o sea, como te digo, ¿no? Esa proyección de que va a mover la mitad del presupuesto es muy fuerte, ¿no? Y estamos claro, estamos bien. Sí, volviendo un poco al origen de la conversación, ¿no? Claro, por un lado tienes efectivamente el sector de creación de contenidos, desarrollas mensajes, ¿no? Pero por otro lado se mantiene la fuerza del carisma de las personas. Interesante. ¿No? Entonces ahí tú tienes... Mira, por poner un ejemplo muy básico, a Mario, ¿cómo se llama el presidente? ¿Vizcarra? Martincito. Perdón, ¿no? Martín, no Mario. Mario es el hermano. A eso voy, exactamente. Claro, Martín Vizcarra. Personaje. Vizcarra, yo ni sé quién es, pero Martín Vizcarra está tercero. Sí. Solo por el attachment. El hermano, dices. El hermano. Mario, claro, perdón, es verdad. Mario se está beneficiando de... Mira, eso es una estrategia, ¿no? De la masa crítica de alguien que ha generado contenidos. Claro. Y ¿se puede producir eso? En algún momento, claro, el apellido Fujimori fue trasladando el endoso, ¿no? Endosando el apellido uno tras otro. Entonces, claro, hay digamos, manejo de carismas, ¿no? Claro. Hay ese término antropológico creo que sigue vigente, ¿no? La era
desde la era mítica. Hay un ¿no? carisma digital. Hay un carisma digital, hay un encantamiento alrededor de ciertas personalidades atractivas o atrayentes, ¿no? O cosas que haces en lo digital, ¿no? O sea, sí. Por ejemplo, ¿qué tácticas recomiendas tú, Jaime? Ya nos has dado una que es el tema de tampoco gastes tanto, digamos que cualquier contenido es un insumo replanteándolo, reformateándolo. En inglés está el famoso mashup, ¿no? O sea, como un purecito de eso y sale otra cosa. ¿no? O sea, reutilízalo para otra cosa. Creo que también lo otro es probar fórmulas o sea, algo que ves que de repente sí está funcionando y hacerle doble clic y ver de cómo lo puedo ir mejorando. O sea, todos los que han sido grandes, como por ejemplo MrBeast, que es el más grande de todos, o sea, probó, hizo algo chico y después vio esto va funcionando y lo va escalando. Y claro, hoy día tú ves y las cosas que hacen suenan una locura, pero fue algo incremental que poco a poco ese efecto compounding, ¿no? de interés hace que lo poco que hizo en su momento ahora sea algo gigante y su fórmula funciona. Pero tratar de ir e imitar a otro porque le está funcionando no necesariamente es una fórmula de que va a funcionar. Yo soy de la idea de ser auténtico. Encuentra algo donde ahorita no se esté haciendo, conversando y trata de traer tú algo que es distinto. Te van a salir un montón de competidores, pero van a saber que tú eres el original, tú eres el auténtico. Sí, eso es verdad. O sea, una táctica es lo de reutilizar y la otra es ser, digamos, auténtico, ¿no, Tito? O sea, eso podría ser igual a carisma digital. O sea, sé tú mismo. Sí, absolutamente. Creo que ese es un poco el camino. De hecho, los ejemplos contemporáneos hay algunos súper interesantes, ¿no? ¿Cómo se llama este creador? El que hace sorteos permanentemente. Philip Chujoy. Philip Chujoy, ¿no? O sea, su amigo. Lo conozco de antes. O sea, claro, antes que fuese. Y ahí, o sea, yo te puedo decir, él no es una persona que agarró y dijo, oye, acá está la ola de tecnología y de videojuegos y me voy a sumar. Yo lo conozco cuando íbamos a su casa a jugar videojuegos y se los terminaba en un solo día todo, porque era un crack y disfrutaba y montó su empresa de videojuegos, todo. Entonces era una persona que estaba preparada y supo capitalizar perfectamente esto. Y es auténtico. Es auténtico, es él, sus camisas, ¿no? A mí me gusta como caso de estudio, ¿no? Porque sus camisas, fui a la Feria del Libro y en el stand de él vendía sus camisas, o sea, ¿no? La camisa de Philip Chujoy. Claro. O sea, ¿quién va a comprar esto? Seguro. Bueno, es que ya está en otro level, pues, ¿no? O sea, esto en otro nivel. Claro. Y también, ya que hablamos de estos fenómenos, la espontaneidad, bueno, hay que decirlo, hay estos fenómenos también como Jorge Luna o otro chico Ricardo, que están ellos, eso ya no es un podcast, ni hubo un podcast, pero es un show, ¿no? Esto de HH, ¿no? Hablando huevadas. O sea, esa gente también ya rompe, o sea, no sé si mañana se para en la esquina uno de estos y vienen masivamente. ¿Cómo podemos explicar eso también? O sea, lo que has dicho, ¿no? Philip Chujoy era un pata al que le gustaba el videojuego y de pronto ¡pum! Se volvió un, no sé, un rockstar. Porque hay momentos donde se dan y tienes que aprovechar la oportunidad. O sea, si no hubiera salido Pokémon Go y él empezó a subir sus videos de cómo lo hacía. Interesante. Supo capitalizar eso. Si no, no se da. Y lo veo quizás en otros creadores que lo que hacen es encontraron algo que funciona y es, ok, ¿cómo hago para construir sobre eso? Y en el caso de hablando de huevadas, o sea, creo que ese formato de tipo show no me parece tan lejos de lo que tú ves, por ejemplo, en Estados Unidos con los late night shows. Claro. ¿No? Donde tenías un Conan O'Brien que tenía audiencia, un Jimmy Kimmel, un Jimmy Fallon. Ahora tú lo puedes hacer y arrancar chico y crecerlo como lo han hecho. Claro, porque, no sé, si vemos la inversión que implica hacer un HH en un teatro y no sé qué, o sea, olvídate, eso es televisión pura, ¿no? O sea, no es, acá como humildemente estamos en esta covachita, pero digamos pero que... No es que un día agarraron los dos y dijeron, acá está mi plan de negocio y vamos a hacer esto, o sea, nadie sabía. No, empezaron también bien chiquitos, sí. O sea, no sé la historia, pero no se me ocurre otra manera. ¿Y cuál puede ser, vamos a explorar, cuál puede ser el punto de quiebre? ¿En qué momento dice, ya, pucha, ya ahora sí escalo, como una startup? Lo que pasa, claro, es que ahí sí, en el caso de él, como otras cosas similares a HH, es que han agarrado una tendencia que es la de lo brutal, ¿no? El lenguaje bruto. Ya. ¿No? Y claro, llegas a un punto en el que hay versiones extremas de eso en nuestro ecosistema, ¿no? Donde ya uno
o sea, he visto algunas cosas donde tú dices, o sea, no sé cuál es el límite, ¿no? Donde o sea, eres procaz, explícitamente procaz, ¿no? Con lisuras y cosas de mal gusto. El mismo HH, su propuesta es la de mantener, en eso, a mí me gusta, digamos, su modelo y todo, pero soy muy crítico con su storytelling, ¿no? Porque ahí su propuesta es mantener la jerarquización social, ¿no? Y todo el tiempo es, tú eres pobre o eres rico, tú eres conero o no, ¿no? Entonces, o sea, bueno. Pero por lo menos consecuente con el nombre, pues el de Sí. Son coherentes. Oye, pero a propósito de eso, porque, a ver, lo que es interesante en lo digital es que hay, como decía Jaime, espacio para todos, porque es un negocio de nicho, y ahí les muestro una imagen que estábamos ahí mostrando. Hay un término que acuñó, hace comienzo también, ¿hace cuánto tiempo esto? La verdad me risa, parece que todo fuera novedad, pero esto ya tiene su tiempo, pues. Chris Anderson, ¿no es cierto? Habló de la larga cola, el long tail, ¿no? ¿Qué cosa es el long tail, Jaime? ¿Y cómo lo aplicamos a los nichos de contenido? O sea, creo que el concepto del long tail, y como la larga cola, pueden ¿no? ver ahí en la larga cola, como pueden ver en esta imagen, es un dinosaurio, ¿no? Es la concentración de tu negocio en un grupo de personas y que te genera un cierto resultado. Claro. Entonces, muchos de los más exitosos son los que logran, con una cierta cantidad de recursos, llegar a la mayor cantidad de audiencia y poder capitalizar más. Y hay ciertos negocios donde esa misma estrategia, por ser demasiado nicho, no es rentable, hasta que existe una tecnología que te lo habilita. Entonces, por ejemplo, la llegada del internet permitió que ahora yo podía llegar a más personas y vender un producto digital. Entonces, antes tendría que haber tenido una tienda física para poder vender estos productos. Las camisas de Philip Chujoy. Por ejemplo, vender mi camisa de Iba a Philip comprar Chujoy. eso. ¿No? Vender algo tan nicho. Tan nicho. Digamos, en un distrito tienes una geografía muy limitada donde no se hace rentable. Pero si el día de mañana yo puedo tener una página web en Shopify y puedo llegar a toda América Latina gracias a la tecnología, por más nicho, por más long tail, cola larga, es rentable. Sí. Entonces, eso es lo que hoy día nuevas tecnologías te permiten. Con AI, ahora se habilitan nuevas modelos de negocio donde puedo hacer un trabajo que antes requería 50 personas, lo puedo hacer con un algoritmo. Claro, y eso es bien interesante porque el long tail, Tito, puede permitir que hayan distintas temáticas para conversar y charlar. O sea, no tiene que ser lo que tú has dicho, la tendencia, sino que... Y la mejor prueba de esto es lo que pasa con algunos videos que salen de un canal de YouTube que tiene pocos seguidores, pero el video lo ha visto 1 millón de gente, muchísima gente. ¿Eso qué quiere decir? Que no hay una relación entre cuántos seguidores tienes y cuánta gente te ve. O sea, porque básicamente el contenido, si es bueno, lo va a ver mucha gente, que no necesariamente... Perdón. No, que el algoritmo lo va a priorizar. Pero digamos que hay mucha posibilidad. O sea, el hecho es, me concentro más en cuánta gente está viendo mi contenido más que los seguidores, porque eso, ahora vamos a hablar de ese tema, tiene que ver más con una identidad, ¿no? Un tema de tribu, yo qué sé. Sí, mira, yo creo que lo que ahora tiene cierta garantía, si se puede decir, ¿ya? Estoy plenamente de acuerdo con que tú nunca sabes qué va a pasar y qué va... Pero lo que creo que... vuelvo también a un punto inicial de la conversación, que es que hoy los efectos tienen muchísimo juego. O sea, el post, ¿no? La edición... Los efectos, o sea, la edición misma, el producto que vas creando. Sí, y que precisamente van a hacer que tenga un impacto de poder ser visionado o ser replicado por ciertos algoritmos, o sea, ¿no? Colocado en los gustos de las personas, ¿no? Te pongo un ejemplo muy sencillo. En 100.p cubrimos la graduación de los chicos, ¿ya? Y entonces habían escenas muy, ¿cómo se dice?, emotivas, ¿no? Claro. Pero hubo una que se disparó, que fue simplemente... El estudiante se ponía su fotito cuando era joven, chiquillo, y la de hoy. Y se repitió, nada más. Era como una, ¿no? Como una... Sí, como un loop. Sí. Solo que en lugar de una sola persona, diferentes todos. Eso, ¿no? Y era, claro, la idea es sencilla. O sea, es mi yo antiguo, mi yo de hoy, ¿no? Es el loop, ¿no? Lo que tú has dicho. Sí, o sea, ahora, y cada plataforma también prioriza sus contenidos distintos. Entonces, un YouTube sí va a buscar la calidad más alta, visual, que sea atractivo, que tan bien editado está, que también está el audio.
Mientras que un TikTok no necesariamente es así. Por ahí que prioriza lo que se ve más natural, lo que enganche. Hay gente que te quiere escuchar, pero quiere ver qué es lo que estás haciendo en simultáneo. Claro, los Y eso múltiples pega. canales. Ay, como- Bueno, estamos viendo a dos amigos que fueron muy famosos en la década de los comienzos de los fines de los 90, ¿no? Más o menos. MTV era una cadena. Hagamos arqueología, señores. Existió una cosa que se llamaba televisión por cable, y en televisión por cable había un canal de música muy famoso que se llamaba MTV, que hacía referencia a los videos que en esa época se pasaban básicamente por televisión. Hay una canción muy buena de Dire Straits con Sting que dice: yo quiero mi MTV, quiero mi video en MTV. Bueno, en ese canal de videos musicales apareció un día estos dos personajes que eran cómics y eran dibujos animados, eran dos amigos, uno se llamaba Beavis y el otro Butthead, y eran básicamente dos patitas que estaban todo el día mirando televisión, tomaban cerveza, se rascaban las boloñas, en fin, no hacían nada. Y estos dos personajes, creo que si hoy día los retrotraemos a hoy, son pero nada, ¿no? Son recontra inocentes para lo que hacían contra lo que vemos hoy día en internet, ¿no? Porque en esa época, qué malcriados, los vídeos en Badge, no sé qué. ¿Cuál era la máxima maldad que hacían? Le pisaban la cola a su gato, ese tipo de cosas, ¿no? Pero hoy día lo que vemos son pero... no sé, han quedado pero recontra inocentones. Esto es el antecedente de lo que estamos viviendo hoy día con esto de ser muy, lo que tú decías, ¿no, Tito? Ser muy, ¿cuál es la palabra? Maldito, ¿no? Ay, qué maldito Claro. que soy, o sea, como Bueno, el género de lo bruto, ¿no? El género de lo el bruto. género de lo bruto, exactamente, Sí, porque sí. alguna vez alguien calificó a Rolling Stone, la revista Rolling Stone calificó así a estos señores como era era una poesía a lo bruto, al idiotismo, decían ellos, y claro, mucha gente quería ser idiota y bruto como Beavis and Butthead. ¿Hoy día es así también? Digamos, yo creo que por lo menos la fotografía que se está tomando de los centennials o de la generación Z, ¿no? Es diferente. Diferente, ¿no? Es otro. Ahí O sea, también no había son un como cambio. Beavis and Butthead, No. no quieren ser idiotas. No, Porque en esa época querían ser idiotas. No, querían ser como Beavis and Butthead. ellos creo que responden más a un patrón intermedio entre los X y los millennials, ¿no? Entre la generación X y los millennials, ¿no? Donde el X, pues, era el mayor placer era sentarse a ver en TV comiendo tu pizza, ¿no? Y hablar ¿no? O sea, Tonterías. tonterías, claro. Ya, hoy no, o sea, claramente los centennials que son mis alumnos, ¿no? Ya. Están en una tarea muy, muy firme de generarse una trayectoria y avanzar rápido. Son muy, muy constructivos, ¿no? Y al mismo tiempo, pues, son sensibles con todo el ambiente, como se dice, digamos, un poquito sarcásticamente se le llama la generación de cristal, ¿no? Entonces Sí. están muy pendientes de los valores. Entonces, no, yo creo que Una Beavis and defensa Butthead- cerrada a esa generación. Sí, yo creo A pesar de que Tito y Jaime, parece que es una tendencia, lo que hemos dicho acá, ¿no? Hablar estupideces o que luzcan como estupideces o ser muy maldito. ¿Eso es una tendencia, Jaime, o es un hipo? ¿O cómo lo podemos calificar, ¿no? Porque ahora, aparte de los Beavis and Butthead, hay otro fenómeno. Ahí vamos a ver dos personajes que tienen que ver con generaciones más chiquitas, o sea, más jóvenes. Y este asunto del cerebro podrido, ¿no? El brain rot. En los videojuegos aparecen estos personajes, ¿no? Bombardino Cocodrilo. Lo conocen a Bombardino Cocodrilo, que tiene su música en Spotify, o si no a la bailarina capuchina, o al tralalero tralalá, que son unas cosas medias raras, es mitad cocodrilo, mitad avión. Y la teoría lo que dice, ahí nos puede ayudar mucho también Tito seguramente, es que ver tanta estupidez, ¿cómo sería el verbo? Te hace más estúpido, estupidiza, ¿no? ¿Qué piensas tú, Jaime? O sea, todo vale en el mundo a ver, yo particularmente creo en la libertad y creo que ahí cada uno decide lo que quiere, pero ¿cómo nos enfrentamos a ese tema? A ver, las cosas evolucionan en el tiempo y cual ejemplo MTV, que era famosamente conocido por poner videomúsica, se volvió famosamente conocido por no poner música. Y un momento donde ya no había música en MTV. Exactamente. Y eso me acuerdo. Así de viejo. Yo creo que eso también pasa con muchos de los contenidos. O sea, nos vamos a
al entretenimiento puro y perdemos un poquito el aprendizaje detrás de eso. A veces yo le digo a mi esposa, me frustra un poco cuando creo contenidos porque me esfuerzo en tratar de enseñar sobre tecnología, sobre emprendimiento y llego a una cantidad muy chiquita de views y de repente volteo y veo y alguien ha hecho una payasada, una tontería y digo, o sea, eso es lo que estamos premiando. Pero claro, yo veo, oye, yo era también de la generación que miraba Jackass. Entonces, creo que no es tan... Esos eran los sobrinos de Vivis. Claro. No creo que tenga que ser tan binario. Yo creo que al final tenemos la capacidad de compartimentalizar y poder decir, ok, hay momentos donde no quiero estar preocupado de lo que está pasando en otras partes del mundo, guerras y política, que es lo que nos despierta, especialmente a esta generación, como dicen, de cristal, donde tienen más empatía. Hay momentos donde queremos cosas que no sean de educación, que nos entretengan pura y dura, y creo que si caes en el medio donde no eres ni políticamente incorrecto, pero no eres 100% divertido, no te ven. Hoy día todo está muy en los extremos, ¿no? Tienes que ser o muy brutal, tienes que ser muy políticamente correcto, tienes que ser muy exagerado para poder sobresalir del grupo. Entonces eso sí lleva a estos extremos, y es por eso que si hoy día tú haces un Beavis and Butthead, caes en esa categoría intermedia. Tiene que ser Beavis and Butthead, pero brutal. Pero entonces, ¿cómo queda el long tail, el nicho? Porque si vamos con esa teoría de que, por ejemplo, una tendencia es ser gritón, decir cualquier pachotada, o incluso, mira, yo como mujer, o sea, o ser misógino, porque hay un montón de contenidos en contra de la mujer, misógino. Bueno, Didi, que tiene que venir acá, debe tener una posición muy interesante de estereotipos que te marcan y tienes que ser una tonta, una esto, que el otro, y si no, fuera. Por eso que justo ella es parte de este long tail de encontrar un mensaje de body positivity, empoderamiento de la mujer, emprendimiento. O sea, hay un montón de estos espacios y justamente quizás los que más nos escuchamos pues son los que están abarcando más superficie, pero no significa que ahí lo que tienes es un volumen de personas que están cogiendo nichos y que sí están llegando mensajes mucho más positivos. A eso habría que darle un poquito más de visibilidad, pero están. Claro, acá están, que vengan acá. Pero Tito, o sea, ¿ustedes cómo manejan eso? Porque en verdad, ¿qué habría que decirle a la gente? O sea, no se vayan por la fórmula simple de ser pues un bruto y di cualquier tontera, porque aún eso no necesariamente funciona. El otro día veía un video en TikTok donde incluso bueno, no voy a decir los nombres de estos patas, pero te dicen cómo violar a una mujer o si tomas tal o cual droga que están de moda y aparecen pero recontra pasadazos. O sea, tampoco tanto, ¿no? No, o sea, existe una tendencia. O sea, el escenario es diverso. Y una cosa importante que creo que es distinta a la época en que Beavis and Butthead sale es que en ese tiempo había cierta scarcity, ¿cómo se dice? Había temido, o sea... escasez. Claro. Escasez de contenidos. O sea, las ofertas eran limitadas, porque estabas limitado a ciertos formatos. Claro, a la tele y la radio. Hoy es absolutamente el polo opuesto, es la abundancia de cosas. Y tú puedes escoger o mirar de distintas formas, ¿no? O sea, hemos hablado de Chujoy, pero podríamos hablar largamente de las creadoras de contenido que hacen tendencia femenina. Claro, ¿no? Por ejemplo, eso es un conozco a tu esposa, pero imagino, ¿no? Claro. Que va, ¿no? O sea, qué sé yo, Natalia Merino, ¿no? Todas las que hacen estilo de vida. Claro. O Ariana Boloarse, ¿no? Digamos. Entonces, hay de todo. Hay de todo. Lo que sí también hay, y sí creo que es un tema de interés público, es que existe una manósfera, es decir, una masculinidad tóxica circulando. La serie Adolescence. Claro, lo mostró así descarnadamente, ¿no? Y era muchacho de ¿cuántos años? 17. Él estaba en el colegio. Estaba en el colegio, ¿no? Claro. Entonces, y como decía en el personaje de Adolescence, yo lo dejaba jugar adentro videojuegos en su cuarto y pensaba que estaba seguro dentro de su cuarto, ¿no? Entonces, ahí creo que hay un tema de gestión pública, de observatorio público, de ver también estas cosas tóxicas que pueden desencadenar en disparos a
disparos como en Estados Unidos, ¿no? Total, total. Oigan, chicos, vamos a ir cerrando, pero antes de cerrar, quería pedirles a ustedes en esta sección que hemos llamado nuestros utilitarios, cajas de herramientas. O sea, alguien que quiere empezar un podcast, no porque se quiera hacer millonario, porque dijimos que no todos se van a ser millonarios, pero que eventualmente quieren, por ejemplo, transmitir sus ideas. Me imagino, tú ahora eres papá, no sé, alguien que quiere entender cómo enfrentar la digitalización con su hijo de 5 años. ¿Le debo o no le debo dar el iPad? Gran pregunta, ¿no? O hay gente que dice, no, hasta los 3 años que no vea nada, que viva en el parque. ¿Qué tips le dan 2 cada uno para poder usar bien un contenido en podcast que no sea, me quiero hacer millonario, sino, no sé, hacer un contenido para un grupo cerrado? Dicho sea paso, el podcast no necesita internet, ¿no? Muchos de esos contenidos se bajan en tu celular, se almacenan ahí y los puedes compartir en tu WhatsApp y no sé qué, y generar también comunidad. No sé, a ver, Jaime, dale. Creo que lo primero es entender qué es lo que te motiva. O sea, cuál es el propósito detrás de hacerlo, ¿no? Porque no está mal pensar, oye, esto podría ser una fuente de ingresos, por supuesto. Claro, Pero enhorabuena. exclusivamente eso, los momentos duros, difíciles, no los vas a poder saber sobrellevar. Entonces sí tiene que haber algo detrás que te mueva a hacerlo. Que puede ser un tema de, como dices, ¿no? No sé cómo lidiar con este tema tecnológico y tengo un hijo de 1 año. Voy a hacer que esto sea mi proceso de investigación y se lo voy a compartir a todo el mundo. Y si me va bien, me va bien. Y si no, no pasa nada, pero por lo menos yo aprendí. Eso es una manera de poder arrancar. Uh-huh. Tener un motivo detrás de hacerlo. Y de ahí en temas utilitarios, herramientas, todo va a depender del medio en el cual tú te sientas más cómodo. Hay gente que le encanta escribir porque le gusta tomarse tiempo de reflexionar sus ideas, de investigar, plasmarlo. Pero hay otros que, como yo, me encanta, prefiero conversar con alguien y extraer todo lo que tienen en su cabeza en un periodo de 60 minutos y luego ya ver cómo puedo, aparte de publicar eso, hacer que no solamente quede en el podcast de Innovación Sin Barreras, sino que también puedo convertir en un blog, puedo convertirlo en clips. Uh-huh. Entonces hay diferentes maneras para hacerlo. Y hay otros que encuentran el punto medio, donde les encanta escribir todo. Y lo que dicen es, ok, ahora lo voy a hacer un guión y voy a hablarle a la cámara por 60 minutos contando una historia y cosas por el estilo. Entonces, hay de todo. Hay otros que prefieren simplemente pegarse el celular a la cara y empezar a hablarle y hacer stories o reels porque les sale mucho más natural. Yo admiro a mi esposa cómo le tiene la facilidad de hablarle al celular y mantener a todos sus seguidores constantemente al día de lo que está pasando y haciendo, y lo hace muy bien. Y trabaja 24/7 haciéndolo. Imagínate. A ver, Tito, 2 tips que nos darías a los que nos están viendo, los hackers ahí que quieren compartir también el conocimiento de ustedes. Primero pensaría en que le tiene que gustar lo que hace, ¿no? O sea, y tiene que ser un apasionado y al mismo tiempo alguien iniciado ya en cierta manera en eso para mostrar su, digamos que es alguien que tiene cierta autoridad en decirlo, ¿no? Porque, claro, por encargo no funciona. Cuando te encargo que me desarrolles algo y partir de cero, creo que no. Entonces, primero que sea más o menos espontáneo y tú decías auténtico, ¿no? Y segundo, aquí te estoy siguiendo, ¿no? Porque creo que a partir de ahí vas a llamar al medio. O sea, ¿qué tipo de medio vas a buscar, ¿no? Puede ser YouTube, puede ser TikTok. Kik, que ahora está también de moda. Sí. Como vas evolucionando, vas probando y viendo cuál es el que mejor te acomoda, cuál es el que pega. O sea, te doy el ejemplo de mucho de esta generación hoy día de youtubers o streamers arrancaron haciendo blogs. Claro. Y fueron evolucionando el formato y pasaron a distintos medios y Snapchat y de Snapchat para Instagram, a TikTok, YouTube, podcast, streaming. Y ahora hay que ver casos como Ibai Llanos, ¿no? Donde son pioneros en otra plataforma, ¿no? O sea, en la plataforma de Twitch, por ejemplo, ¿no? Entonces ver ya, y como la movida que hay ahorita en algunos países donde todos los jóvenes están como en Nepal, ¿no? Claro, donde se están activando, claro. De eso vamos a hablar en el siguiente capítulo y nada, agradecerles muchísimo a Tito y a Jaime por este primer hack. Esto es un espacio abierto, cuando quieran, por favor vuelvan. Me encantaría que venga Didi. La idea es que haya una palestra para quienes han hecho algo, como tú decías, a veces es una cosa media experimental, quién sabe, la rompe. Hay un montón de youtubers que están vinculados con niños y la rompen, porque los chiquitos pues están ahí dándole mañana, tarde y noche.
Y nada, y así queremos llegar a este primer hack cerrándolo, pidiéndoles que nos sigan en las redes sociales. Y como siempre, cualquier tipo de tema que les interese, tienen comunidad, emprendedores, estamos aquí para darles la palestra. Así que nada, nos vemos hasta la próxima. Abriendo el código.